Y entramos a nuestro segmento de entrevista porque según información del diario El País, el 100% de las actas ya han sido escrutadas en Perú, que hace una semana realizó su segunda vuelta electoral con una primera jornada caótica donde alrededor de 50.000 personas no pudieron celebrar el sufragio debido a la falta de materiales y ante el panorama de Keiko Fujimori como ganadora todavía pendiente el análisis de estas actas. El rival Roberto Sánchez pide que se revisen estos votos y para ampliar un poco más sobre este acontecer le damos la bienvenida a nuestro invitado Antonio San Martín, analista y asesor político. Bienvenido. Hola Milagros, buenos días. Y entremos en materia rápidamente, señor Antonio, y es que tengo entendido que Keiko Fujimori no sería la primera mujer presidenta en este país. De hecho, esta sería la expresidenta en su momento, Dina Boluarte, que según información de CNN habría estado unos 1000 días en el poder, ya que es bien conocido que los presidentes en Perú no necesariamente cumplen su mandato. ¿Cómo ve este panorama? Bueno, precisamente te íbamos a comentar sobre eso. La expresidenta Dina, la que mencionas tú, pues es uno de los 4 presidentes que han pasado en el último quinquenio. 4 años, 4 presidentes, pero eso tiene que ver con un artículo de la Constitución que habla de la capacidad que tiene el Congreso de Perú, por razones de incapacidad moral, pues mandar a su casa al presidente. Pero es importante señalar que parece ser que los analistas señalan que no sería el escenario de Keiko Fujimori en el evento de que pueda ganar las elecciones. Parece que sí, es la virtual ganadora hasta la fecha. Señor Antonio, también conversar un poco sobre lo que estos analistas están comentando precisamente de que no sería su caso. Coméntenos un poco más de por qué no sería su caso, por qué de declararse oficialmente Keiko Fujimori como ganadora, ella podría culminar su mandato. Y vamos a hablar primero de lo que está aconteciendo en la actualidad. Es cierto, las actas fueron procesadas al 100%, pero todavía estamos estancados en el 98% de las actas contabilizadas. Es decir, falta un 2% que aunque están procesadas, no están contabilizadas. Y la razón por la cual no están contabilizadas es porque tienen errores, tienen fallas, problemas de lectura, problemas de mal elaboradas, las razones que sean. Ese 2% corresponden a 1.475 actas. ¿Por qué Keiko Fujimori se está declarando ganadora? Porque en Perú tenemos resultados bastantes con patrones muy fuertes. O sea, el resultado de esta elección ha evidenciado que Roberto Sánchez tenía mayor fortaleza en las áreas rurales, mientras que Keiko Fujimori tenía más fortaleza en las áreas urbanas y también en el voto en el extranjero. ¿Qué pasa? De las 1.475 actas que todavía faltan por contabilizar, solamente el 30% corresponde a áreas rurales y el 70% corresponde a las áreas urbanas y el voto en el extranjero, que es el principal baluarte de Keiko Fujimori. La razón por la cual ella se considera ganadora y los analistas consideran que ella ganó las elecciones. Oficialmente no ha sido proclamada. Ahora, la diferencia entre ambos candidatos en estos momentos solamente es de 651 votos. Eso es una locura. Una elección con más de 18 millones de votos y que la diferencia entre ambos candidatos solamente sea de 651 es muy estresante. ¿Por qué no tenemos proclamación todavía? Porque faltan esas actas que tienen errores. Estamos estancados porque ya tienen varios días de estar ahí detenidos en el 98%. Vamos a ver si las autoridades electorales peruanas hacen la proclamación y les puedo asegurar que vamos a ir a un proceso de impugnación. Lo que habla el candidato Roberto Sánchez de revisión de las actas, pues puede ser una alternativa o la otra alternativa sería una impugnación a las elecciones. Ahora, explíquenos un poco de cómo funcionaría esta impugnación cuando es así, se declara al ganador y luego se impugna o esto pondría en pausa todo este proceso. Sí, no existe proclamación en firme hasta que se publique la proclamación y se presente la impugnación. Lo están anunciando y yo creo que es totalmente a ocurrir, porque el margen es muy, pero muy corto. La máximo que podría haber de diferencia entre ambos candidatos sería 15.000 votos.
entre tantas actas y entre tantos millones de votos, por supuesto que la impugnación va a venir. Es un proceso ya de carácter judicial electoral. Ese reconteo que habla Roberto Sánchez en realidad es una impugnación. Ahora, déjame conversarte un poco lo que mencionabas sobre el tema de Keiko Fujimori, la virtual ganadora de Perú. ¿Qué ocurre si gana? Lo que pasa es que este artículo de la Constitución, pues, ya ha recibido muchas críticas de forma internacional, mucha presión, y ya la Corte Suprema de Justicia de Perú se ha pronunciado tratando de evitar de que la interpretación del artículo, el artículo 113, inciso 2, sea tan general. Lo que pasa es que ese artículo lo único que dice es incapacidad moral. Entonces, la Corte ¿Eso qué hablaba de que significa? debían existir por lo menos pruebas. No, nunca han existido pruebas de una incapacidad moral, eso es muy difícil de demostrar. En realidad, ese artículo se aplica en función a la correlación de fuerzas internas dentro del Congreso. Si el presidente no controla o no tiene mayoría en el Congreso, entonces tiene dificultades. Pero si el presidente controla el Congreso, o sea, es decir, tiene mayoría en el Congreso, entonces simplemente pasa por el periodo sin tener problemas. Y ya ha ocurrido con presidentes peruanos anteriores. Le pasó al mismo Fujimori padre, el padre de Keiko, le pasó a Ollanta Humala, le pasó a Alan García, que transcurrieron sus 5 años y no tuvieron problemas porque tenían mayoría dentro del Congreso. ¿Qué sucede en esta oportunidad? Todo parece indicar, recuerden que son elecciones generales, o sea, que no solamente fueron presidentes, sino también congresistas. Todo parece indicar, de acuerdo a los resultados, que Keiko Fujimori va a tener mayoría en el Congreso, y eso creo que va a incidir en que no tengamos la inestabilidad política que tuvimos en el último quinquenio, bueno, en los últimos 2 quinquenios, que fue una locura total. O sea, 8 presidentes en 9 años y 4 presidentes en 4 años, pero es porque estos candidatos o estos presidentes no tenían mayoría dentro del Congreso peruano. Ahora, señor Antonio, de declararse Keiko Fujimori como la ganadora, ya no solamente de manera virtual, ¿cuál sería este enfoque que estaría adquiriendo la señora Fujimori teniendo en cuenta que estaría ganando la derecha peruana? Bueno, la vieja discusión de derecha-izquierda, pues nos está ocurriendo en todos los países de América Latina, el péndulo, pasamos de la derecha a la izquierda y de la izquierda a la derecha, estamos pronto a ver unas elecciones en Colombia que andan en un escenario parecido. Perú es muy interesante porque es un país muy rico, tiene muchos recursos, pero el último gobierno era marcadamente de izquierda, pero el Congreso era marcadamente de derecha, es la razón por la cual no tuvo estabilidad política el gobierno peruano. Creo que los malos resultados de la izquierda en Perú han llevado a que el elector indeciso peruano se vaya entonces con la alternativa de la derecha. Y más que todo porque pues la figura de Fujimori es un apellido que recuerda, por supuesto, recuerda cosas negativas como el caso de corrupción, pero también recuerda cosas positivas como era el caso, pues el caso, el Fujimori padre acabó con el terrorismo, entre comillas, en Perú. Entonces, digamos que el tema de izquierda y derecha, muy interesante en cualquier escenario político, para mí es simplemente la variación del péndulo que permanentemente tenemos en América Latina, de pasar de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Lastimosamente no encontramos las soluciones políticas, no es ni la derecha ni la izquierda la que nos va a solucionar, sino que nosotros mismos que hagamos un consenso. Pero eso es un análisis que requiere mucha madurez. Pareciera que América Latina todavía no tiene la suficiente madurez para superar esta bipolaridad entre izquierda y derecha. Cuando usted menciona la palabra bipolaridad, ¿se refiere a que al final no importa el uso de la palabra o que existen estereotipos o prejuicios para una y la otra? Sí, lo que pasa es que, a ver, ya sea, a ver, ¿cuántos países hemos tenido en toda América Latina que han pasado de izquierda a derecha? Casi. Chile acaba de abandonar la izquierda y acaba de apostar por un presidente de ultraderecha. Brasil con Lula da Silva ahora es izquierda, pero el anterior presidente Bolsonaro era de derecha. Y Colombia tuvo varios presidentes de derecha en seguidilla y el último presidente es de izquierda. México pues tiene 2 presidentes de izquierda seguidos, pero anteriormente casi todos eran de derecha o de centro derecha. Pero los problemas siguen igual. O sea, como que no es la fórmula si es la izquierda o si es la derecha o si es la mayor intervención del Estado en la economía, que es el caso de la izquierda,
o la menor intervención del Estado en la economía, que es el caso de la derecha. Tenemos el ejemplo con Argentina, que también hubieron varios presidentes de izquierda y ahora Milei es de derecha, pero los problemas siguen igual. Pienso yo que no corresponden a izquierda o derecha, simplemente es el consenso que los países tienen que lograr, la madurez política, porque creo que el principal problema socioeconómico de nuestros países es la desigualdad. Y esa desigualdad corresponde a un esfuerzo institucional con políticas públicas de Estado a largo plazo. Y eso es lo que no existe en nuestros países, políticas de Estado a largo plazo. Entonces, ya no se trata de izquierda o derecha, se trata de que los países encuentren el consenso, como lo han hecho muchos países de Europa. Se ha entendido que ya no existe diferencia entre izquierda y derecha, lo importante es el consenso. Y con esta intervención queremos agradecerle por estar con nosotros aquí en Ecomundo. Gracias, Mira.